Hola, mi nombre es Iván Pachi y te doy la bienvenida a Banco de Pruebas. Esto es el sitio justo en el momento preciso, el lugar donde toda persona emprendedora quiere estar. Un podcast de audio marketing. Juan Cano desde la dirección y producción y un servidor te mostraremos algunas historias relacionadas con el emprendimiento que son necesarias conocer. Como la de hoy. Todos pensamos en algún momento que tenemos que reinventarnos, una palabra que estamos utilizando desde hace ya mucho tiempo en términos profesionales y que nuestro protagonista de hoy llevó a cabo. Un abogado que debido a la crisis tuvo que reinventarse y ahora se encuentra en Estados Unidos vendiendo su propio aceite de oliva virgen extra de Jaén allí. Te hablo de Fernando Ortega, fundador y responsable de I Love Aceite. ¿Por dónde comenzar a crear una empresa así y cómo se financia? Nosotros empezamos nuestro proyecto a mediados del año 2019, 2019, perdón, no, 2009, donde ya estábamos sumidos en una profundísima crisis después de la gran mentira del año 2008, en el que se nos llamaba antipatriota, a los que ya decíamos que se nos venía una grandísima encima. Pues efectivamente nos dimos de bruces con la gran crisis que todavía colea en España. Eso nos obligó, sobre todo los que estábamos en otro sector empresarial, a tener que repensar nuestro futuro, y nosotros yo que estaba dirigiendo y que había fundado Itacus Comunicación, que era una empresa de comunicación, de marketing, etcétera, redes sociales, internet y demás, pues tuvimos que cerrar y reinventarnos. Así que nació I Love Aceite. I Love Aceite no es ni más ni menos que la idea inicial mía era poder vender envasado pues el poco aceite que nosotros producimos, y cuando digo nosotros hablo de mi familia, en Peal de Becerro, y poder sacarlo envasado a través de una tienda online. Eso fue el inicio, y la idea inicial fue esa, y así empecé. ¿Con qué financiación? Pues con el poquísimo dinero que tenía ahorrado, que había ahorrado a lo largo de los últimos años de mi carrera empresarial y profesional. Invertí 5.000 euros, que fue lo que me costó la primera página web, 5.000 euros, la primera página web de iloveaceite.com, y ahí empezó todo. Bueno, o sea que tenemos a un abogado que vio una oportunidad entre el producto familiar y se gastó gran parte de sus ahorros en una web. ¿Qué otros hitos habrá alcanzado Fernando con I Love Aceite? Yo te diría que hasta ahora no he conseguido ningún gran logro. Simplemente para mí el estar después de 10 años en el sector, donde he visto nacer a muchas empresas, muchas marcas desaparecer, muchas páginas web desaparecer, muchas cuentas de Instagram, de Twitter, de Facebook, que se han ido muriendo por el camino, que han ido desapareciendo por el camino, se han dejado desatendidas por el camino. Pues I Love Aceite, después de 10 años largos de actividad, aquí sigue. Entonces, si bien yo no considero que haya conseguido absolutamente nada, quizá a lo mejor sí que es cierto que el principal hito conseguido es estar donde estoy, o estar donde estamos todavía después de 10 años, en un sector tan puñetero como es el aceite de oliva virgen extra, que es un sector que cuando nosotros empezamos en el año 2009 no había absolutamente nada, no había absolutamente nada, no había información, no había páginas web, no había prácticamente nada. En un sector oscuro, era dificilísimo acceder a información respecto de precio, de un montón de cosas, un montón de parámetros que, por supuesto, la exportación era como algo absolutamente desconocido. Ahora todo el mundo se jacta de que exporta, de que lleva su aceite a no sé cuántos miles de cientos de millones de países, cosa que nos alegra muchísimo, pero en el año 2009 eso no pasaba. Eso no pasaba. Y hoy estamos prácticamente igual. Lo único que sí que es cierto que ha habido un boom de marcas en todo este tiempo, que ha permitido pues que lógicamente se exporte envasado mucho más que a granel, aunque el negocio del aceite de oliva en España siga siendo el granel, ¿no? Y siga siendo granalista, y sigue siendo un sector que está en manos de tres grandes operadores, que concentra todas las compras del granel, y luego lo vende envasado en los lineales con esas mezclas de 3, 4, 5, 6, 7 y hasta 12 países diferentes en una sola misma botella, ¿no?
y evidentemente la marca España no existe. Digan lo que digan, tú te das una vuelta por cualquier lineal y no existe la marca España. Entonces, por eso digo que al final el principal hito, si hemos conseguido algo, que no lo creo, pero bueno, si tuviera que decir que hay algo, es seguir donde estamos y, y el hecho además de haber nacido digitales, porque como os decía anteriormente, como nosotros veníamos de experiencia digital a lo largo de todos los proyectos que habíamos puesto en marcha desde el año 2005 hasta que tuvimos que cerrar en el año 2009, pues eso nos había dado bastante conocimiento del sector Internet, de las nuevas tendencias que había en el comercio electrónico y demás, y eso lo hemos aprovechado hasta el día de hoy. Entonces, bueno, nosotros somos una marca que ha tenido muchísima presencia a nivel de redes sociales, muchísima presencia a nivel de Internet, que nacimos como marca 2.0, en aquella época se hablaba mucho del 2.0, y ahí seguimos. De hecho, en España nuestro principal canal es el canal Internet. Nosotros nos vendemos en tiendas físicas. Entonces, bueno, pues cualquiera de nuestros productos se consigue a través de Internet porque es la mejor manera de garantizar la calidad y no tener almacenado en ningún sitio, ni estar en manos de terceros, ni nada por el estilo. Al final nuestro producto sale de nuestra fábrica y llega directamente en 2, 3, 4 días a al consumidor, a la casa, a su oficina o donde nos lo pida. Realista y capaz de analizar su producto, su empresa y marca. Algo importante que debe tener toda persona que decida emprender. Avanzar y crecer está bien, pero saber analizar y aprender a valorar todo lo conseguido es algo que no todo el mundo sabe hacer. Además, piensa que todo ello te ayudará a crear una estrategia de marketing o no. No sé. Bueno, a lo mejor es solo cuestión de trabajo y tenerlo claro. ¿Por qué después de 10 años seguimos aquí? Pues yo no lo sé. La verdad que no lo sé si es debido a la estrategia de marketing que hemos seguido, si hemos tenido alguna estrategia, que no lo sé tampoco. Parece mentira que después de 10 años la pregunta sea, ¿sabes qué estrategia de marketing has seguido? Y la respuesta sea, pues no lo tengo muy clara. Lo que sí puedo decir es que en estos 10 años, si hay algo que nos ha caracterizado a nosotros, ha sido el constante trabajo diario. Constante trabajo diario. Desde que empezamos, no pasa un solo día sin que atendamos nuestras cuentas, sin que atendamos nuestras redes sociales, nuestra gran ventana que es Internet a diario. ¿Y cómo es posible hacerlo? Pues sí es posible hacerlo. Entonces, al final, alimentar una marca como I Love Aceite, que tiene presencia comercial en un montón de países, que tiene estructura comercial en Polonia, que empezó en el año 2016 con estructura comercial en Estados Unidos, pues o lo haces así a diario o muere en el intento, o sea, no, desapareces. Como decía antes también, pues a lo largo de estos 10 años yo he visto nacer muchísimas marcas que han durado una campaña, 2 campañas, 3 campañas y nunca más se ha vuelto a saber de ellos, ¿no? Entonces, bueno, no hace falta nada más que darse una vuelta por Twitter para ver cuántas cuentas han dejado de ser mimadas a lo largo de todos estos años. Yo creo que al final eso se ha convertido en nuestro principal valor. Y claro, después de 10 años subiendo información a diario, compartiendo información, compartiendo toda nuestra cultura gastronómica en, el, en Europa y en Estados Unidos, pues claro, hay una gran cantidad de referencias de nuestra marca. Y yo creo que por eso estamos donde estamos, ¿no? Y no sé si seremos la marca más o menos conocida, pero sí que es cierto que un simple vistazo, una simple búsqueda en Google o cualquier otro buscador, tú pones ahí los aceites y te puedes encontrar, pues yo qué sé. El otro día estuve viendo incluso las primeras notas de prensa que nosotros mandamos en marzo del año 2010, que ya hablábamos de cómo freír con el aceite de oliva virgen extra, que todavía hay gente hoy en día que no lo tiene muy claro. Y estamos hablando de 9 años después, donde después de estar contando a diario los beneficios, las categorías comerciales, todo lo que tiene que ver con el aceite de oliva virgen extra. Como nos está contando Fernando, en muchas ocasiones las nuevas empresas desaparecen, porque si los negocios ya establecidos ya tienen adversidades, las nuevas empresas también conocen grandes problemas a la hora de desarrollar sus proyectos. Bueno, o la mayor dificultad que nos encontramos es el propio sector, la propia categoría de aceite de oliva virgen extra. Es un producto que, aunque se nos llene la boca de decir que es maravilloso y demás, está completamente envilecido. Las grandes marcas que tienen dominado el 90% de los lineales en el mundo no ponen en valor para nada el producto, es un commodity más.
se compite a precio. Entonces, claro, en un país como Estados Unidos, por ejemplo, donde nosotros estamos ahora con una actividad comercial bastante fuerte e intensa, pues han conseguido que el consumo caiga, que el consumo caiga. Entonces, claro, ¿cuál es la mayor dificultad? Tener a los enemigos dentro de casa. Eso es el peor, ese es la mayor dificultad con la que contamos. Que si en el fondo y en la forma todos los que competimos en este sector lleváramos la misma línea, pues seguramente habríamos puesto en valor un producto que tiene muchísimo, que vale muchísimo, y probablemente venderíamos más. Y evidentemente al haber más consumidores convencidos, pues lógicamente al final todos venderíamos más. Nuestro aceite tendría mucha mayor consideración, estaría muchísimo mejor visto y sobre todo no tendría que estar compitiendo con otras grasas porque evidentemente las características organolépticas y por supuesto sus efectos beneficiosos para la salud son absolutamente incomparables. Bueno, pues en el siglo XXI, sabiendo todo lo que sabemos con el aceite de oliva virgen extra, pues los lineales son los que son. Y tú te acercas a cualquier supermercado y nosotros tenemos que estar viendo como un aceite de oliva virgen extra razonablemente bueno, razonablemente bien elaborado, razonablemente bien envasado, razonablemente bien presentado, está compitiendo pues con maíz, con pepita de uva, con girasol, todo en el mismo lineal y en la misma estantería. Con lo cual, esa es la principal dificultad. Y, como digo, gracias a esas grandes marcas que han envilecido, por supuesto, el producto, igualmente han confundido durante años y siguen confundiendo a los consumidores. Entonces, claro, cuando tú te enfrentas con una empresa pequeñita como la nuestra, a esos grandes monstruos, evidentemente la guerra la tienes perdida. Pero bueno, insisto, después de 10 años yo creo que algo bien habremos hecho para seguir donde estamos, ¿no? Entonces, bueno, pese a esa gran dificultad que es la propia contaminación y un sector completamente, en fin, yo no diría que podrido, pero casi al borde siempre de la venta al mejor postor, pues lógicamente creo que no solamente nosotros, sino que hay otras marcas también igualmente respetables que están haciendo una tarea ciclópea por poner el producto donde verdaderamente se merece. Vaya. Y bueno, como hemos dicho al principio, todo esto desde Estados Unidos. Bueno, elegimos Estados Unidos fundamentalmente porque queríamos dar el salto al principal mercado mundial. Obviamente, yo conocía personalmente la experiencia en China, que es el otro gran mercado internacional, uno de los más grandes del mundo, y teníamos lógicamente la experiencia ya desde el año 2011 con Polonia. Nos faltaba dar el salto a Estados Unidos, habíamos venido a varias ferias, habíamos tenido varios encuentros empresariales, habíamos estado en varias misiones, etcétera, etcétera, y había que empezar por algún sitio. Y lógicamente, bueno, pues cuando vimos la oportunidad de iniciar nuestra trayectoria en Estados Unidos, decidimos empezar por Texas, estamos en San Antonio y al final, bueno, como digo, estaba prácticamente en nuestro ADN desde el principio el trabajar con Estados Unidos. Yo recuerdo que muy, muy, muy al principio de empezar el proyecto de I Love Aceite en España, ya contemplábamos la posibilidad de hacer negocios en Estados Unidos. De hecho, llegamos a firmar un acuerdo de distribución precisamente aquí en Texas, pero que nunca se materializó. Como digo, luego además hicimos varios viajes, tuvimos varios intercambios empresariales, misiones comerciales, etcétera, con lo cual, bueno, digamos que todo fue apuntando poco a poco a dar el salto a Estados Unidos. Y en el año 2015 conocimos a Free Trade Alliance, que fue los que nos abrieron las puertas para establecernos en San Antonio. Por tanto, como cuando uno se presenta ante un mercado tan gigante como el norteamericano, pues lógicamente tiene que empezar por un sitio. Y al final decidimos empezar por San Antonio y aquí estamos. Entonces, bueno, pues al final hemos cumplido con ese sueño de tener estructura comercial propia, marca propia en Estados Unidos y distribución propia en Estados Unidos. La verdad que tiene un mérito muy grande hacer todo esto. Como te está contando Fernando, nada ha venido gratis.
Todo ha pasado por reuniones, asesoramiento y mucho trabajo para sacar adelante el negocio del aceite en Estados Unidos y otros lugares del mundo, porque ¿cuál es el futuro, Fernando? El futuro, pues no lo sé. La verdad que el futuro, yo ahora mismo tenemos muy claro que nuestro futuro pasa por Estados Unidos. Este es un mercado gigante. Estamos establecidos en Texas desde enero del año 2016. Llevamos 3 años operando aquí con estructura comercial propia. Hemos llevado nuestros aceites a varios estados ya de Estados Unidos. Desde aquí incluso hemos entrado a Canadá y a México. Entonces, bueno, ahora mismo, aparte de seguir consolidando nuestra actividad comercial en Estados Unidos, pues si esta siguiera creciendo como a mí me gustaría que hiciera, pues lógicamente nos va a permitir consolidar otros mercados, ¿no? Sobre todo el mercado nacional español y el mercado polaco, que es donde estamos. Y a su vez, pues bueno, de esa manera también entender como mercado la propia Europa, ¿no? Pero si hay algún sitio donde podemos crecer o donde se puede crecer, evidentemente eso es Estados Unidos. Y yo no lo entiendo si no está aquí. Un mercado complejísimo como este, un mercado gigante como este, pues tiene que requerir tu máxima atención y yo hasta ahora, por mi experiencia, o estás aquí tú tirando del carro o si se lo dejas a distribuidores o importadores, pues jamás le van a poner interés a una marca dentro de un abanico de otros productos que pueda llevar, ¿no? Nosotros nos hemos centrado mucho en el mercado tejano, estamos muy identificados con el mercado tejano, de hecho además estamos reconocidos por el propio gobierno de Texas como empresa tejana, aunque nuestro producto es 100% español, somos empresa tejana, con lo cual eso también nos da acceso a una serie de beneficios, de programas, de actividades como empresa tejana. Y bueno, hemos conseguido ese mix entre España y Texas súper interesante que nos está funcionando muy bien y el futuro pasa por aquí. Yo ahora mismo no contemplo otro mercado que no sea el consolidarse aquí en Estados Unidos y bueno, como las cosas van razonablemente bien, pues a un plazo de 5 o 10 años, pues seguiremos trabajando en Estados Unidos. Vemos que I Love Aceite tiene las cosas muy claras con respecto al futuro, pero por terminar, quizás sería interesante volver a analizar la situación y mirar atrás. ¿Volvería Fernando a empezar este negocio con la misma idea? Bueno, si yo me tuviera que dar un consejo para empezar hoy mismo el proyecto, diría no empieces con el aceite de oliva virgen extra. Empieza vendiendo escoba, empieza vendiendo bombillas o cámaras de fotos. No empieces con el aceite de oliva virgen extra, porque es un producto único, pero el sector y la categoría comercial es un absoluto desastre, ¿no? Entonces, bueno, al final cuando llevas tantísimo tiempo implicado en un proyecto que se ha convertido casi en tu vida, pues lógicamente no lo puedes dejar, ¿no? Pero yo si tuviera que empezar hoy otra vez con I Love Aceite, pues probablemente, insisto, vendería otro tipo de cosas y probablemente no lo haría con el aceite de oliva virgen extra. La experiencia te está siendo muy gratificante, está siendo muy intensa, pero al mismo tiempo con un desgaste personal, profesional, económico muy, muy, muy fuerte que yo espero que tenga su resultado, pero cuando los márgenes comerciales son tan pequeños, cuando tú tienes que luchar contra una industria que en realidad el producto no le interesa absolutamente nada, cuando las marcas son irrelevantes absolutamente porque nadie le da valor a una marca, cuando tú como primer productor del mundo, vayas donde vayas del mundo, todo el mundo sabe que efectivamente eres el primer productor del mundo, pero no encuentras nunca tu producto en ningún sitio, cuando en el propio país productor como es España, pues hay gente que todavía dice que prefiere celebrities televisivas, que prefieren freír con girasol en vez de pues con un producto estrella que tenemos, porque efectivamente no todo es blanco o negro, pero si tuviéramos que preguntárselo a nuestras abuelas o a nuestras bisabuelas, ellas jamás utilizaron un girasol o cualquier otra grasa que no fuera el aceite de oliva virgen extra en sus cocinas, ¿no? Y yo creo que al final esa tradición de muchísimos años y sobre todo milenaria, porque nosotros lógicamente recibimos la tradición mediterránea que nos entronca miles de años atrás con la propia fundación de la ciudad de Atenas, cuando Atenea le venció a Poseidón porque le presentó a Zeus un olivo, pues dice mucho de dónde estamos y a quién le debemos todo lo que hemos conseguido en todos estos años, ¿no?
Además, recientemente España ha sido considerado como el país más sano del mundo, donde evidentemente no solamente el estilo de vida, sino también la comida influye muchísimo, ¿no? Y esa dieta mediterránea, el pilar básico es el aceite de oliva virgen extra. Por tanto, bueno, yo creo que pese a todo eso, es por lo que nosotros nos mantenemos donde estamos, aunque insisto, si me preguntara que si empezaría, pues no empezaría por el aceite. Pero bueno. I Love Aceite. Una empresa que nace del trabajo que faltaba. Y Fernando supo reinventarse para hacer de ese trabajo que faltaba su inspiración para crear una empresa. Una empresa de aceite de oliva virgen extra. Pero no en España, no, en Estados Unidos. Muchos sinsabores, mucho esfuerzo, un mercado muy competitivo, un mercado que no da tregua. Pero un futuro apasionante el que tienen por delante. Estaremos muy atentos a su evolución. Gracias, Fernando, por enviarnos tus impresiones y ayudar a que otras personas emprendedoras conozcan también en qué fase estáis, otra gente a la cual siguen. Esperamos que este podcast haya conseguido hacer replantear tus estrategias o te haya ayudado a analizar tu futuro o simplemente te haya entretenido escuchando cómo otra mente creativa desarrolla su negocio a lo largo y ancho de este mundo. Continuaremos nuestros proyectos en Banco de Pruebas, un podcast de audio marketing.